Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, más de 30 estaciones en FM. Y esto también usted lo puede escuchar de manera simultánea, sobre todo de manera más espaciada. Puede escuchar todos los capítulos, todos los episodios a través de las distintas plataformas de podcast. No se encuentra en todos lados como Vive de las Rentas o Vive Rent. Me acompañan mis queridos socios, coconductores de este programa, Pablo Mateus, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera, a quienes saludo con mucho gusto y le recuerdo a la audiencia que el objetivo de este programa es compartirle a usted la data, los métodos, las oportunidades, inversiones para que usted pueda vivir de las rentas. Ese es el objetivo. Comparta, déjenos un comentario si está, por favor, en el podcast. Díganos qué temas le han gustado más y sobre todo si le está ayudando a eso, a vivir de las rentas. Y mis queridos Pablo, Mateo, Eduardo Aguilera, pues hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Cuáles son las tendencias para los hogares este 2024? Está increíble porque estas tendencias han cambiado, siguen cambiando, están cambiando y seguirán haciéndolo. Y bueno, pues tenemos un invitado extraordinario también, quien es Ángel Hernández, ingeniero civil, y que pues hoy ya está viviendo la renta y nos va a dar su testimonio. ¿Cuáles son las tendencias, Pablo Mateo, Eduardo Aguilera? Pues estas tendencias de las que hablamos, una de ellas, por supuesto, es que hay que invertir en tierra, ¿no? Hay que invertir en tierra y esa en lo que queremos enfocarnos esta tarde, porque tierra está en las uñas, pero no en cualquier lugar. Es interesantísimo como todos conocemos la historia de la abuela, la historia del familiar que compró un terreno hace 20 años, hace 30, y resulta que hoy el terreno quedó inmerso en la mancha urbana y pues está con una valoración. Yo he tenido en la parte fiscal que llevamos en mi despacho, he tenido oportunidad de ver literalmente ejemplos que alguien compró un terreno en 1970 o en 1980 en un peso, bueno, 1,000 pesos, pero trayéndolo a los nuevos pesos después de la conversión del 94, el 95, un peso, y que la operación de ventas se está llevando hoy, en esta época, en 20, en 30 millones de pesos. Imagínense ustedes, un peso, si hacemos la cuenta, porque cuando se calcula un impuesto sobre la renta, se tiene que traer a valor presente ese peso, ¿no? Ese peso de 1970 lo hemos traído a valor presente porque hay que agregarle la inflación y, claro, en fin, una serie de elementos para hacer dicho cálculo. Cuando es en ese ejemplo que trajimos ese peso a valor presente, justo daba más o menos 1,500, 1,600 pesos actuales, que realmente con el famoso tres ceros, pues deberían ser a lo mejor 1,5 millones de los viejos pesos. Pero bueno, dejémoslo en los 1,500 pesos actuales, que aún así 1,500 pesos, que es el costo traído a valor presente con todos los argumentos fiscales, vendiéndose a 20 millones, es una utilidad tremenda. O sea, prácticamente todo el valor de la venta era utilidad. Bueno, ¿cómo llegar a esos momentos? Pues claro, en los 70, en los 80 la tierra y las ciudades crecían de manera desmedida, desordenada, y hoy en esta época tenemos dos fenómenos y circunstancias importantes que debemos tomar en cuenta antes de invertir en tierra. La primera es la preferencia de las personas por vivir dentro de las ciudades. Ya nadie quiere vivir fuera de las ciudades. Hoy vemos en Europa, en Estados Unidos, pueblos afuera de las ciudades literalmente abandonados, ¿no? Estos famosos pueblos, estas zonas rurales están prácticamente abandonadas. Entonces, hay que hoy entender esto, porque ya no es lo mismo comprar tierra como hace 30 años o hace 50 a las afueras de las ciudades donde era barata y pues hacia donde venía la mancha urbana. Pero el tip 2 o el secreto 2 es justo eso, ver hacia dónde va la mancha urbana. Hoy, afortunadamente, a diferencia de hace 20, 30, 50 años, existen los famosos PDU, que son los planes de desarrollo urbano, que cada ayuntamiento tiene, que cada municipio o alcaldía en este país tiene un plan de desarrollo urbano, que también va cambiando, obviamente. Y bueno, regresando al punto uno, Pablo Mateo, Eduardo Aguilera, creo que tenemos una oportunidad única en México
porque hay pocos lugares en el mundo que están teniendo este crecimiento de las ciudades como hace 50 años, ¿no? Imagínate la Ciudad de México, la zona de satélite, para quien conoce la Ciudad de México, era algo muy lejos de la ciudad. Recuerdo que mi padre me contaba que justo tenía una casa ahí en satélite. Me contaba que cuando le ofrecían a él los terrenos en esta zona del Estado de México, que está en el municipio de Naucalpan, pues decía que a él le parecían muy lejos, ¿no? Decían, híjole, y aparte se lo vendían en eso, en 1,000 pesos, en 100 pesos y en pagos. Decía, yo no quiero ahí porque está muy lejos y está en casa de, en fin, en casa del demonio, ¿no? Entonces, hoy esa zona está consolidada y tiene una edad pues mediana, ¿no? Entonces, esto ya no está pasando en las ciudades, pero solamente en México, digo, en ciudades como México o como Guadalajara o como Monterrey es difícil, salvo nuevas zonas como en Monterrey por el nearshoring, pero hay lugares que están teniendo, que están detonando. Ejemplo, Tulum, por ejemplo, por supuesto, algunas zonas de playa en la Riviera, Los Cabos ha sido otro ejemplo de ello. Eh, porque imagínate ciudades, mi querido Pablo Eduardo, como Nueva York, pues ya no tienen esa, esa posibilidad, ¿no? ¿Cómo la ven, queridos socios? Sí, el tema de la tierra es un tema interesante que nosotros hemos empezado a investigar a partir de nuestra iniciativa Vive Tierra, porque si bien nos enfocamos inicialmente en un enfoque de rentas, ahora también estamos aprovechando la ganancia de capital y pues todo esto que les hemos hablado del momento cero, etcétera. Pero bueno, las ventajas que hemos visto en la tierra son que es como un lienzo en blanco, como decía Eduardo, en el que puedes hacer muchas cosas. Entonces yo lo que veo principalmente es la tierra generalmente se vende a un precio por metro cuadrado. La persona que te lo vende pues tiene en cuenta cuánto se ha vendido el metro cuadrado en la zona o en proyectos similares. Muchas veces esos terrenos son muy distintos en tamaño, en características, incluso en la forma y por supuesto los usos actuales, usos de uso del suelo, pero también potenciales. Entonces, si te venden algo, digamos, como un commodity, no es como las lentejas, te las venden para el peso y da un poco igual unas lentejas que otras, si la tierra, sobre todo fuera de los centros urbanos, te la venden así, entonces el valor está en saber hacer algo que otros no han pensado encima, ¿no? Ponerle más valor, más densidad, otros usos, traer una demanda que no existe, generar ciudad, etcétera. Entonces, por eso hay un gran potencial. A veces para que suceda eso tienen que pasar muchas décadas y otras veces solamente unos años. Y si tú sabes cómo ser actor en añadir ese valor a la tierra, a través de, pues por un lado, contactos legales y temas arquitectónicos que tú sepas desarrollar, pero por otro también añadir conceptos y saber vender un atractivo en un lugar donde no quería ir nadie antes. Y bueno, Eduardo nos ha hablado de este tema en otras ocasiones, por ejemplo, con el ejemplo de Valquirico cerca de Puebla, donde era un lugar que no tenía nada y se generó un nuevo concepto, pero hemos hecho otros ejemplos y en nuestro seminario El Momento Cero les hablamos de esto, por ejemplo, en Las Vegas, en Dubái, en Cancún, en otros lugares donde no había nada y se ha generado un concepto y luego después una infraestructura y pues se crea mucho valor a la tierra, pero no hay que irse tan extremo, ¿no? En algo pequeño, mucha gente solo piensa en hacer casas, oficinas o bodegas, pero si tú piensas un concepto de alto valor, incluso en un edificio que ya existe abandonado, puedes generar muchísima más riqueza. Y bueno, aquí el experto en estos temas es Eduardo. Pues Adelante. no, no experto, sino apasionado y que me gusta ir compartiendo con toda la comunidad lo que hemos ido aprendiendo. Pero lo que me fascina es que la Tierra tiene grandes oportunidades, como dices, Pablo, incluso antes de estar en el PDU, ¿no? El Plan de Desarrollo Urbano, porque tú, una tierra donde tengas visión, puedes generar un cambio de uso de suelo y eso detona un desarrollo en toda la zona, detona un valor en toda la zona y puedes empezar a cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, el tema es dónde ubicas esa tierra. El valor de la tierra, creo yo, que tiene que ser intrínseco. Por supuesto, puedes tener una tierra en mitad de la nada y pues si ya la tienes, meterle mucho amor y creatividad, como decías, ¿no? De Valquirico,
era una tierra que realmente no tenía mucho valor a nivel comercial, crean un concepto, son consistentes y a lo largo de los años le han dado un valor impresionante. Eso es muy bueno y con perseverancia se logra. Pero ¿qué tal si consigues una tierra que tiene los elementos, los 6 elementos básicos que le dan valor intrínseco, ¿no? Por supuesto, la tierra es escasez, sería el punto número uno, ¿no? La tierra con ciertas características es escasa. La tierra en general es finita, pero hay tierra que tiene ciertas características que es mucho más escasa. Por decirles algo, una tierra que pueda tener un cenote, ¿no? O una tierra que tenga laguna, o una tierra que tenga mar. Hay ciertos atributos que hace que ese tipo de tierra sea mucho más escasa y por lo tanto un valor intrínseco mucho más grande que cualquier otra tierra. Lo segundo es la ubicación. La ubicación siempre es la madre de todos los temas en bienes raíces y estar ubicado cerca de un lugar que es, digamos, visitado por mucha gente, que es deseado por mucha gente, donde pasa mucho el tráfico, pues es importantísimo para garantizar que pueda tener valor a futuro. Y aquí es uno de los grandes errores que se hicieron hace 20, 30 años en estos grandes desarrollos, donde se hacía en tierra pues que no tenía acceso o que estaba demasiado lejos de los lugares importantes. Entonces, creo que la ubicación es prioritaria en cualquier inversión inmobiliaria. Y lo siguiente es, ok, la infraestructura, ¿no? La infraestructura le va a dar valor a cualquier bien inmueble si la infraestructura, si hay una carretera, una autopista cercana, si hay gasolineras, si hay medios de comunicación, trenes, aeropuertos. Cada uno de esos factores le va aumentando valor a una tierra. Entonces, por ejemplo, muchas veces, por decir algo, Tulum, que es algo que estamos muy cercanos, la tierra cercana al aeropuerto, pues obviamente incrementó mucho su valor. O la tierra cercana a una estación del Tren Maya, o la tierra que está sobre carretera, ¿no? Le da muchísimo valor intrínseco. Y lo siguiente, pues ya es temas que tú puedes ir agregándole, por supuesto, tiene que ver con servicios. ¿Qué servicios tiene esa tierra? Hay servicios que ya están y servicios que tú le vas a poder agregar. Por ejemplo, no es lo mismo si pasa la red de luz y fuerza al frente de tu terreno, así pasa a varios kilómetros de distancia y tú tienes que traer porque el costo de llevar esos servicios pues va a multiplicar mucho el costo de tu proyecto. Entonces voy con 4 puntos. El quinto punto sería este lienzo en blanco, ¿no? Donde tú le puedes meter creatividad y puedes crear un concepto. Y el sexto punto, para no alargarme tanto, sería divide y vencerás, el divide y rentarás o divide y venderás, que es uno de nuestros lemas en Vive de las Rentas, pero obviamente una tierra mientras más pequeña sea, mientras más dividida, mientras más manejable sea en el mercado, pues va a tener un valor mucho mayor por metro cuadrado. Estos son mis 6 tips de invertir en tierra, socios, ¿cómo ven? Pues excelente, Buenísimo. Pablo, Eduardo, es sin duda, ya lo decíamos, ¿no? Tierra hasta en las uñas, pero no en cualquier lugar. Y por cierto, hablando de tierra, si usted quiere conocer justo dónde invertir, cómo invertir y sobre todo quiere ir pagando su tierra, o sea, puede comprar con crédito propio que tenemos en nuestros fraccionamientos, Ecotown, en ubicaciones como Bacalar, donde puede comprar un terreno con un valor superior a $500,000, pero que usted puede pagar dando mensualidades pequeñas del orden de 5 o 7 mil pesos y dando un enganche desde 100 mil pesos, porque el valor, como bien lo dice Eduardo, pues que se le da a la tierra y que se le agrega es justo después de que está el fraccionamiento listo, ya está la estación Maya, la estación del Tren Maya que está a 7 minutos de nuestro fraccionamiento, estamos también a 10 minutos del centro de Bacalar y todo esto además en un fraccionamiento que da a la playa, que tiene frente del lado de la playa, del lado de la laguna, frente del lado de la carretera que va de Cancún a Chetumal. Y bueno,
pues pídame más información, escríbanos en las redes sociales, nos encuentra en todos lados como Vive de las Rentas o Vive Rent, o mándenos un mensaje en www.vivedelasrentas.com, porque literalmente están volando los terrenos con estas facilidades además, y lo mejor es que con todos estos valores agregados de los que hablábamos, usted podría tener 5x de crecimiento por lo menos, pero bueno, ya con que le saque el doble. Pablo Mateos, preséntanos por favor a nuestro invitado de este episodio. Sí, muy bien, pues tenemos el gusto de tener con nosotros hoy a Ángel Hernández, de la Ciudad de México, tiene 39 años, ingeniero civil por el TEC de Monterrey y es emprendedor social desde los 27 años, ha tenido 4 emprendimientos y tomó el curso intensivo Vive de las Rentas en 90 días en febrero de 2023, y a partir de ahí ha hecho una serie de apartaestudios. Tiene ya 2 apartaestudios propios, está terminando de construir un proyecto de inversión de 600 metros cuadrados que va a tener 22 puertas orientadas a rentas de mediana estancia. Y bueno, pues bienvenido Ángel, muchas gracias por darnos tu testimonio. Y recuerdo, bueno, pues que esta parte de emprendimiento social te ha interesado siempre la vivienda popular, la vivienda asequible, y has llegado a vivir de las rentas y a las rentas intensivas. Me imagino que por un lado como inversionista, pero por otro también como ingeniero y tratando de contribuir. Cuéntanos cuál ha sido, cómo llegaste a vivir de las rentas y qué te ha motivado para el tema que trabaja sobre vivienda popular. Yo llegué a Vive de las Rentas buscando cómo rentar espacios más pequeños, o sea, más bien validando las ideas de qué espacios más pequeños y hasta qué tanto podía soportar un mercado de rentas. Si bien en la Ciudad de México, pues digamos que el mercado de renta por habitaciones es bastante amplio, eh, siempre me llamó la atención esto de los mini departamentos, de las tiny homes y bueno, pues fue en internet que llegamos ahí. Yo estoy muy acostumbrado a trabajar con vivienda, adaptar vivienda a espacios desde 36 metros cuadrados, que es lo que tenemos disponible en algunas azoteas y que es para lo que los programas sociales de la Ciudad de México te prestan dinero. ¿Te prestan para construir las azoteas? Sí, cuando el uso de suelo lo permite, te prestan un crédito social para poder hacer un pie de casa, obra negra generalmente. O sea, añadir una planta en algunos casos. Sí, cuando es posible, sí. Perfecto, muy bien. Y bueno, pues cuéntanos sobre todo este proyecto que tienes de 600 metros cuadrados con 22 puertas, en qué consiste y cómo empezaste a diseñarlo desde que tomaste el curso del reto Vive de las Rentas. Bueno, este proyecto yo ya lo traía cuando llegué al curso de 90 días. Lo agarramos porque es terreno de un amigo. Él traía la idea de hacer 400 metros, que es lo que tiene este terreno, y hacer básicamente como una vecindad de cuartos o una especie de hotel. Yo le comenté que por uso de suelo y porque tiene 2 escrituras en ese terreno no podíamos ocuparlo de esa manera. Y el uso de suelo solamente nos permitía hacer dos casas en esa zona, pero de 300 metros cada vivienda. Entonces, finalmente lo que hicimos fue hacer 2 torres, que son las 2 casas de 300 metros. Así fue como se pidió el permiso, pero orientando todo para poder partirlo en renta por habitación, en renta por habitaciones. Y sobre todo aprovechando que, como es un proyecto familiar, hay unos programas también del gobierno de la ciudad que te permiten generar condominios familiares, que le llaman, para poder subdividir esas viviendas en Qué bueno. unidades privativas más pequeñas. Buenísimo. Y así van a hacer régimen de condominio dentro de cada uno de los predios. Digamos que esa es la idea del proyecto a mediano plazo. O sea, ahorita en 15 días entregamos la primera torre y áreas comunes, y en un mes más, 45 días, entregamos la segunda torre ya para salir a renta totalmente. Ok, Pues muy bien. interesante, mi querido Ángel, sobre todo en una ciudad en la que pareciera que no hay oportunidades, una ciudad en la que todo es muy caro, sobre todo la vivienda, y donde, por cierto, hay también mucha necesidad de vivienda. Siempre he dicho que con este tipo de conceptos, pues logramos, claro, muy buenas rentabilidades, buenos ingresos, pero de paso solucionar esta necesidad y problema que hay de la vivienda. ¿Cómo lo reciben justo los inversionistas y luego pues el usuario final que pues supongo que debe haber lista de espera, ¿no?
Y justamente pues eso es lo que se viene a aprender en el curso de 90 días, a darle, digamos que esa difusión, esa promoción de cómo administrar un espacio de estas características, cómo terminarlo de enfocar, porque finalmente cuando lo empezamos a diseñar, pues sí hicimos un mini estudio de mercado, en realidad fue más una encuesta entre ciertos conocidos que tenemos en la zona. Pero justamente esta parte de poder discernir cómo administrarlo, qué conviene más, si rentarlo a 6 meses, a 9 meses, a 12 meses, e inclusive nos dimos cuenta que hay posibilidades de rentar en muy corta estancia que toma días y a veces una semana, y pagan bien por la zona de hospitales. Entonces, estés orientado a ese nicho de personal de salud o incluso pacientes y familias, ¿no? Así es. Ok. Oye, y también convertiste una propiedad en 2 apartaestudios a partir del curso. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso ahí. Y es un caso curioso, ¿no? Yo construí un departamento, es la propiedad de mi familia. Hice el departamento hasta el último nivel, donde pues estábamos viviendo con mi esposa, pero empezamos a tener conflictos familiares. Intercambié, digamos que ese departamento por unos cuartos que tenía abajo, porque cuando justamente tomé el curso de 90 días me di cuenta que ese departamento me lo iban a rentar en 8,000, 9,000 pesos. Pero si los cuartos que tenía abajo, que ya tenían 2 baños, los partía en departamentos, pues se incrementaba el valor. Entonces pasó de tener una propiedad que se iba a destinar en un futuro a una renta de entre 4,000 pesos a 2 estudios que nos están dando ahorita 15,000. Ah, perfecto. Pues más del triple de rentabilidad. Y bueno, aplicando esto que comentaba Luis hace un momento del divide y rentarás y Eduardo. Bueno, pues geniales ejemplos y cuéntanos, además de crear estos proyectos, ¿qué te motivó a empezar a formarte y por qué recomendarías los cursos de Vive de las Rentas? Bueno, como te digo, yo soy un emprendedor serial, me llama mucho el tema de la vivienda. Justamente el tema de vivienda social siempre me ha parecido muy interesante. Y creo que hay una oportunidad de negocio muy fuerte, no solamente en las grandes ciudades, no solamente en los destinos turísticos. Nosotros tenemos unos terrenos en una zona campestre que justamente quedó al lado de una universidad que acaban de inaugurar. Entonces, ahorita lo que estamos viendo todavía no está urbanizado, ni siquiera, o sea, montaron la universidad, pero todavía no están ni pavimentadas las calles, y lo que estamos ahorita es analizando cómo sí se pueden aprovechar esos terrenos para dotar de servicios a la universidad y empezar a ver cómo va a desarrollarse la zona aledaña a este campus. Pues extraordinario, mi querido Ángel, muchas gracias, Ángel Hernández, que además eres ingeniero civil y me encanta comentarlo porque sin duda, pues bueno, a veces lo que nos enseñan en las universidades no tiene que ver con las necesidades específicas de los nichos de los que hablamos aquí en Viverrent y en la academia. Gracias por conversar con nosotros, Ángel Hernández y pues Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, sin duda creo que además de que las personas que escuchan este podcast pueden adquirir oportunidades como la tierra de la que hablábamos, pues de paso pueden capacitarse en estos cursos como el que tomó Ángel en febrero de 2023 y vean ustedes un año después, pues ahí está ya aplicando lo que con mucho gusto compartimos y ese también es el objetivo de este podcast, pero cuéntanos Pablo de los cursos y dónde podemos encontrarlos, por favor. Sí, pueden encontrarlos en vivedelarrentas.com/academia o en viverrent.academy. Y el curso intensivo del reto, Vive las Rentas en 90 días, es el último, solo vamos a tener uno este año y va a ser el 13 y 14 de abril, porque es el último en el que vamos a participar los mosqueteros en vivo e en directo, 2 días, 20 horas intensivas, donde te ponemos a trabajar y a hacer ejemplos concretos y en 90 días puedes empezar a hacer estas inversiones como las que nos ha descrito Ángel. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo Mateos. Pues ya escuchó usted, nos vemos este 13 y 14 de abril o puede usted también tomar estos cursos en línea. Dese una vuelta a Viverrent Academy, así nos encuentra en las redes sociales también, Viverrent Academy. Y bueno, pues siga aquí al maestro de las rentas como Pablo, maestro de las rentas en todas las redes, en Facebook, Instagram, a Eduardo como Eduardo Vive de las Rentas y localice a su servidor también como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Recuerde que estamos aquí
con el ánimo de compartirle a usted todos estos datos, estos métodos. Por favor, deje sus comentarios si está en el podcast y si no, nos escuchamos en el radio. Gracias. Hasta la próxima. Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. Esto es Oportunidades Inmobiliarias. Soy Eduardo Vive de las Rentas y hoy quiero hablar parte de estas ciudades que fueron origen de Vive de las Rentas. Puebla. Es impresionante cómo donde ponemos el ojo, ponemos la bala, y los mismos argumentos con los que empezamos a desarrollar los primeros edificios siguen siendo válidos hoy en día. ¿Por qué? Porque la ubicación de dónde inviertes, de dónde haces un proyecto y dónde haces un producto pensado en un público meta, y en este caso es un público meta ya sea de estudiantes o la gente que viene a Puebla en la parte turística y demás, porque tenemos ubicaciones. Una cerca del centro de Puebla, muy cerca de la Avenida Juárez, donde están oficinas, donde están restaurantes, donde están discotecas, pero también a unas cuantas cuadras del centro histórico. Ha sido un espacio con un argumento pues múltiple de gente que vienen extranjeros a quedarse en estancias cortas, estudiantes de una de las universidades de la UPAEP que vienen a quedarse temporadas más altas, jóvenes trabajadores y demás. Una diversidad que convive en este mosaico con amenidades muy interesantes, un roof garden con unos atardeceres impresionantes, con gimnasio, con esta parte de asadores. Entonces, estos argumentos siempre hacen que el público siga y vaya regresando y se mantenga una buena rentabilidad. Y el otro lugar emblemático, por supuesto, es Living Universidad, a un lado del campus central de la universidad, en donde hicimos un diseño de apartaestudios que tienen cocineta, tienen recámara, tienen closet, tienen baño completo, tienen centro de lavado y secado, tienen uno de los roof gardens más impresionantes de todo Puebla y una serie de amenidades que hace de este espacio único, que con un lleno total desde que lo inauguramos, con una rentabilidad que ha superado los planes anteriores y que nos invitan a seguir pensando en estos espacios de alta rentabilidad. Aparte, estudios Smart Depas, como les llamamos en Vive de las Rentas, en donde pues seguiremos abriendo oportunidades en estas ciudades. En Puebla todavía se han liberado recientemente algunas, así que si tienen dudas pueden mandarme un mensaje o búsquenos en vivedelasrentas.com y con gusto les damos una asesoría completamente gratuita, y esperen sorpresas porque siempre estamos ideando nuevos proyectos de alta rentabilidad. Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio por FM, más de 30 estaciones pues en estos dos países. Y además usted puede escuchar este contenido que creamos Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, coconductores de este programa, y su servidor, con el objetivo de que usted conozca los métodos, las oportunidades, la información para que viva usted de las rentas. Todos queremos vivir de las rentas. Entonces, pues bueno, dése una vuelta, por cierto, a nuestra página vivedelasrentas.com, y es que este programa, además de encontrarlo justo aquí en el radio, lo puede escuchar también a través de todas las plataformas de podcast. Le invito a que nos escuche y escuche de manera retroactiva toda esta información. Y pues bueno, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, hoy tenemos un tema muy, muy interesante que es el lease back, estrategias para desprenderse del equity y pasar a rentar el inmueble que era tuyo, ¿no? O sea, fíjense nada más, es algo que pues da miedo porque nos enseñan, es un tema cultural. Nos da miedo y sobre todo pena que la gente sepa que la casa en la que vivimos no es nuestra casa. De hecho, cuando alguien vive en una casa rentada decimos, pero no es su casa, renta. Hombre, pues ¿cuál es la diferencia? Cuando pagas una renta, sin duda, tienes esta
este derecho de usufructo del uso, goce y disfrute de la cosa, del inmueble, porque estás pagando por ello. Pero es un tema meramente cultural y también tiene que ver esto con la pregunta que me hacen muy frecuentemente. ¿Me conviene más comprar o rentar? ¿No? Y bueno, pues depende cuál sea la óptica y lo que pregonamos aquí en Vive las Rentas y lo que llevo años diciendo, por supuesto, aquí en mi programa y en libros y en conferencias es, tenemos que cambiar esa parte cultural en la que creemos que la casa es una extensión de nuestra persona, en la que no tomamos un empleo porque tenemos la casa que estamos pagando y que además pues la sentimos como una extensión nuestra. Los inmuebles realmente son un negocio y pueden ser un buen negocio o un negocio malo. Entonces, ¿por qué no pensar en vivir en una casa rentada? Y precisamente para esos paradigmas culturales de que no vivas en tu casa propia, pues existe esta técnica que es el leaseback, que es esta estrategia para poder sacar el equity. Pues, ¿de qué va esta estrategia? Bueno, primero hay que hacer una evaluación. A mí me encanta llamarle un reciclaje de activos, un reciclaje inmobiliario, porque muchas veces tenemos este amor por la casa. Hay gente que me ha dicho, aquí fue mi primera vez, aquí tuve a mis hijos, ¿cómo voy a dejar esta casa? Tienen recuerdos, melancolía, etcétera. Bueno, lo primero que hay que hacer es entender si esa casa pues vale más o está haciendo negocio o no está haciendo negocio. Si sigue siendo negocio, yo es lo primero que vería, no si le tengo cariño, si sigue siendo negocio, es decir, si lo que vale la casa, yo, pues si pago renta, me va a convenir haciendo un business plan, pues bueno, entonces lo que haría sería venderla, la puedo vender, o venderla y a lo mejor venderla a un inversionista o una persona que esté buscando vivir de las rentas, que no ha escuchado este programa y que renta de manera tradicional, ¿no? Y entonces decirle, bueno, pues te la vendo, pero réntamela 2 años o réntamela 10, etcétera. O bien, simple y sencillamente hacer un crédito de liquidez, tramitar un crédito de liquidez, dejando como pues garantía o hipotecando, digamos, la propiedad para sacar ese dinero y llevarlo a una inversión que me genere dinero para pagar la hipoteca y que además pues tenga estas rentabilidades combinadas de las que siempre hablo, ¿no? Por un lado la rentabilidad, pues vamos, las rentas, lo que recibimos, el fruto de las rentas, y por el otro lado la plusvalía. Pero Pablo Mateo Cedro Aguilera, es complejo cuando tenemos este arraigo a los inmuebles o sobre todo esta presión, ¿no? Esta presión familiar de la señora, o vamos, de la esposa o del esposo, que dicen, ¿cómo vamos a hipotecar la casa? ¿Cómo vamos a poner en riesgo el patrimonio de mis hijos? Complicado, Pablo Mateo Cedro Aguilera. Sí, este tema del leaseback lo trajimos aquí con este nombre porque normalmente se conoce muy poco esta técnica. Normalmente se utiliza en grandes corporativos, en grandes empresas, para edificios de oficinas, para fábricas, este tipo. ¿En qué consiste la técnica? Como decía Luis en el título, es una propiedad que es tuya o de una empresa, en este caso, que la vendas, pero no te salgas tú como inquilino de la propiedad, sino que empieces a pagar renta. ¿A quién se la vendes? Pues a un fondo de inversión o a alguien que esté interesado en colocar su capital en ese bien inmueble, que obviamente está interesado en tener un buen inquilino. ¿Y qué mejor inquilino que el antiguo propietario, que tiene ahí su fábrica, tiene ahí su negocio, sus oficinas, y obviamente no se va a ir, la va a cuidar como si fuera suyo, ya ha hecho la inversión, entonces tiene muchas ventajas respecto a comprar un inmueble vacío, remodelarlo y buscar un inquilino. Entonces, esto empezaron a hacerlo, sobre todo yo me acuerdo de los bancos en los años 80, tenían grandes edificios en el centro de las ciudades, en Nueva York, en Londres, en Madrid, me acuerdo, que valían muchísimo. En los libros contables tenían un activo enorme, como un activo de la empresa o del banco en este caso, pero solo lo usaban como oficina, o sea, para tener ahí empleados, cuando realmente todos sabemos que si pagas renta, la renta es muy barata respecto al valor del bien inmueble. Entonces, ¿qué hicieron? Venderle el edificio a otra empresa del propio grupo, del Grupo Santander, por ejemplo, me acuerdo perfectamente en Madrid de un edificio, y rentársela a sí mismos, digamos. Una empresa del Grupo Santander se la renta al banco. Entonces la sacan del activo y empiezan a pagar renta, con lo cual tienen un dinero enorme que ahora pueden ir a trabajar en otro lado, ¿no?
Y básicamente esto lo han hecho las grandes empresas de este tipo y ahora también lo puedes llevar a tu caso, a tu vida, como decía Luis, de manera práctica. Y aquí quiero mencionar el caso de un alumno de Vive de las Rentas que entrevistamos en este programa de radio, también quien hemos tenido un webinar Mastermind hace poco. Por cierto, si no conocen los webinars Mastermind, son cada 2 domingos, 8 de la mañana. Entren a vivedelasrentas.com y ahí pueden registrarse. Pues este alumno fue Guillermo Santillán y me encantó. Él empezó una inversión en una casa de apartaestudios que la compró de contado, la remodeló, pidió prestado a una inversionista el dinero y al final tenía ya gastados 3.5 millones. Su tirada era hacer una hipoteca sobre esa nueva casa, pero por una cuestión legal no se pudo y entonces pensó, ¿qué hago? Porque le tengo que regresar estos 3.5 millones a la inversionista, que era amiga suya. Entonces finalmente se le ocurrió venderle la casa donde él vivía. Y entonces llegaron a un acuerdo y se la compró por 3.5 millones. Y le dijo, oye, pero dame un mes para salirme y tal, pero ¿dónde te vas a ir? Dice, no, pues voy a buscar otras casas aquí en este mismo sitio donde vivo. Dice, no, pues no te vayas, págame a mí la renta. ¿Cuánto me vas a pagar? Pues 14,000 pesos llegaron al acuerdo, que era lo que pagaban ahí en ese barrio. Y resulta que pues la compradora, que no se había formado bien, había metido 3.5 millones en esta casa, o sea, obviamente tenía un buen inquilino, que era el mismo antiguo propietario, pero su inversión le estaba dando 4.8%, mientras que nuestro alumno Guillermo, con esos 3.5 millones, hizo un edificio de 14 apartaestudios que le da 50,000 pesos. Entonces, para que vean, aquí está claro, Guillermo sigue viviendo en la misma casa, sus hijos van a la misma escuela, los vecinos siguen pensando que es suya, tiene el mismo estilo de vida, no ha perdido nada, pero ahora su dinero no está debajo de sus pies, sino que lo tiene en un barrio popular, en un apartaestudio de alta rentabilidad que le da 50,000 pesos, con los cuales paga 14,000 y todavía le sobran más de 25,000 pesos, 35, para tener otro ingreso. Entonces me parece genial ese movimiento y es una especie de leaseback doméstico. Es algo que deberíamos hacer un curso sobre esto, ¿no, Eduardo? Qué historia tan increíble, socios. La verdad es que cuando nos damos cuenta y cuando los alumnos se dan cuenta de todos los errores que hemos cometido en la vida, digamos, porque así nos ha dicho el sistema, porque mamá nos dijo primero cómprate una casa, porque la esposa dijo primero una casa para mis hijos, y te das cuenta que estás sentado y durmiendo pues en algo que podría ser una mina de oro, pero en realidad te saca dinero de tu bolsa en lugar de ponerte dinero, ¿no? Cuando te das cuenta que lo más caro que puedes hacer es invertir en una casa propia, cuando ese dinero lo podrías tener trabajando para ti, pues te das de topes, ¿no? Ahora, qué increíble que de pronto puedas seguir viviendo en tu propia casa, pero pagando lo que pagarías de renta en esa casa, ¿no? Es impresionante, me encanta porque estarías pagando al 3, 4%, viviendo con las mismas comodidades, ¿no? Y cuando te das cuenta de eso, y antes, si no han, alguno de ustedes, y eso es para todo el público, si no han cometido el error de comprar casa propia, por favor, renten la casa de sus sueños e inviertan en una propiedad de alta rentabilidad que probablemente no sea en el lugar más trendy, sino sea en un lugar popular o que tenga ciertos factores como el entrevistado de hace rato cerca de un hospital. Hay otros argumentos que van a hacer que esa inversión te esté generando rentabilidad al 10, al 15, al 20% y tú pagando tu casa al 3%. Me encanta. Pero recordando un poco todo lo que hemos ido oyendo sobre esta historia de aprendizaje, recuerdo que había un sistema, no sé si era en Estados Unidos, se recuerdan Pablo, Luis, donde podías comprarle una casa a un adulto mayor y Sí, la entonces se hipoteca inversa. beneficiaban ambos, Y la ¿no? hipoteca inversa que es Hipoteca en inversa. Estados Unidos, pero también, ojo, que está vigente en México, ¿eh? En España también se usa. Sí. Exacto, pero era un ganar-ganar porque el inversionista ganaba comprando abajo del valor de mercado y el adulto mayor se capitalizaba y podía seguir viviendo en esa misma casa de manera vitalicia. ¿Era algo así? ¿Ustedes se Sí, 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 acuerdan sí. exactamente? Porque me parecía un enfoque muy bonito porque solucionaba problemas, ¿no? sí, es una especie de renta, ¿no? O sea, el banco le paga
al que compró le paga una renta, le paga una mensualidad, y cuando el adulto mayor o el dueño original de la casa, que es el adulto, fallece, pues el que compró se queda con la propiedad, ¿no? Vamos, porque ya es suya. Entonces es una especie de hipoteca inversa renta, así se denomina hipoteca inversa, y es una maravilla, pero es un ejemplo buenísimo, Eduardo, pero no solamente es algo que se usa de manera cotidiana en países como Europa o en Estados Unidos, porque yo le decía al principio y lo reitero, es un tema cultural el que tenemos en México. Sí, exacto. Sí. Y nada más para terminar el punto, por ejemplo, en Estados Unidos la gente, cuando hay esta plusvalía, yo compré mi casa en $1 millón y resulta que después de 10 años ya vale 1,5 millones, ya tuvo plusvalía y encima pues ya llevo pagado el 30% de la hipoteca. Pues resulta que con un nuevo avalúo vuelvo a refinanciar, el famoso refinanciamiento. La gente está esperando que la casa valga más para volver a pedir un préstamo y ahora pide otros 200, $300,000. Pues desgraciadamente muchos lo piden para irse de vacaciones o para comprarse un coche nuevo o para casarse, pero realmente para lo que debería servir es para invertir en otra propiedad que te genere más ingresos. Entonces es un tema cultural porque en estos países pues la gente refinancia y refinancia y refinancia y por eso nunca terminan de pagar porque siempre están pidiendo más dinero sobre el activo y es lo que no entendemos en México, Pablo Mateos. Sí, correcto, correcto. Va en contra del pensamiento latino, ¿no? Tenemos un montón de edificios en el centro de las ciudades en toda Latinoamérica, también en el sur de Europa. Lo mismo pasa en Italia, en Grecia, en Portugal, en España, que está lleno de gente mayor en casas grandes que valen muchísimo, pero la gente no tiene pensión y casi no puede comer. Es absurdo. Y con esa idea de heredar la casa o que las propiedades no se venden, pues se aferran. Y este modelo de la hipoteca inversa viene un poco a decir, bueno, le compro su casa, pero no se va a tener que ir, sino que se la voy a ir pagando poco a poco como si fuera una hipoteca al revés, ¿no? Como cada vez debes más y es una apuesta por la esperanza de vida, ¿no? Se hace un cálculo, los actuarios hacen esos cálculos y si te mueres rápido, pues gana el banco y si vives muchos años, pues ganas tú. Entonces, ese es un modelo, pero en general falta creatividad en el tema del financiamiento de los edificios. Nosotros hemos aportado los fideicomisos, los fractionals, hemos creado plataformas tecnológicas de crowdfunding. O sea, hemos ido abonando en esta parte, pero nos topamos de cabeza con el status quo de los notarios, de los abogados, los arquitectos, todo el sistema, ¿no? Los ayuntamientos que solo conciben la antigua manera de estructurar la propiedad y también de cambiar de manos. Pero este ejemplo que ponía de los bancos del leaseback, ahí empezó un poco la financiarización de los bienes raíces y ahora ya pues tenemos muchos modelos, ¿no? Como por ejemplo nosotros en WeStorage, en nuestra empresa de mini bodegas, que puedes comprar metros cuadrados de mini bodegas y los puedes comprar y vender, ¿no? Entonces es esa bursatilización y también por ahí he visto un anuncio donde, por ejemplo, le ofrecen a alguna empresa que vender por partes su propiedad, también a través de un fideicomiso, y como si fuera un financiamiento, y con el compromiso de volver a comprar la propiedad dentro de unos años. Es como un leaseback que se revierte. Entonces tú como comprador tienes la certeza que ahí va a estar el inquilino que fue el antiguo propietario y después tienes una promesa de compra de regreso dentro de unos años. Entonces casi como un financiamiento, Eduardo. Este es el tema que te comentaba el otro día. Y me encanta porque va dándole vueltas de tuerca al modelo de financiamiento de bienes raíces y al final con la tecnología pues será muy ágil, ¿no? Y llegará un momento en el que no se sabrá quién es exactamente el propietario de una propiedad inmobiliaria, al igual que hoy en día no se sabe O sí exactamente se quién sabrá es. con el blockchain, ¿no? O Sí, sea, también, aunque sea un pero pedacito y va a ser completamente trazable y mucho sí, más seguro que el registro público y el catastro, ¿no? exacto. Sí, y la agilidad de cambiar de manos, ¿no? Hoy en día la mayoría de las propiedades como muy rápido, me acuerdo de un notario que me dijo, tu propiedad ha sido la más rápida que he hecho en los últimos años, se escrituró en menos de un mes. Entonces me dijo eso el notario. Entonces, la mayoría de las propiedades tardan meses, años, ¿no? En cambiar de manos. Entonces, cuando la tecnología permita, con un clic, ¿no? Como la bolsa, pues va a Y, ser realmente un medio de financiamiento, sí. y de nuevo es un tema cultural porque no regularizamos las propiedades. El 70% de los inmuebles que tiene México, por ejemplo, no están regularizados. Vamos, no son de quien es el dueño, legalmente hablando. ¿A qué me refiero? Le compré al compadre
y resulta que pues por ahorrarme la escritura, pues no he escriturado, no he inscrito mi inmueble en el registro, pero creo que tengo la propiedad porque tengo un contrato privado que por supuesto tendrá alguna validez, pero no hay cómo tener una escritura. Y lo mismo pasa cuando heredan. Y luego se complica más cuando ya heredó la tercera generación y ahora viven los nietos y los bisnietos y se termina metiendo el vecino. Y es complicadísimo porque otra vez es un tema cultural. No ponemos las cosas en regla, las cosas legales en regla, así como tampoco nadie usa seguros para las propiedades. Y hablando de regularización, con mucho gusto recordar aquí a la audiencia que regularmente escucha nuestros podcasts y a los que no, que justo en una de las empresas del grupo, en Legal Global Consulting, tenemos la parte de regularización de propiedades, asesoría sin costo. Es importante que se regularicen las herencias, que se regularicen la propiedad que se le compró al compadre, que se le compró al vecino. Es que hay tantas historias. En mi despacho, digo, me encanta ser litigante, bueno, ya casi no litigo, pero en mis años mozos de litigante vi tantas cosas. Llegaba la gente justo con un papelito, una servilleta, recuerdo mucho una servilleta que decía la señora, aquí me vendió mi compadre y luego se murió. Imagínate, o sea, me da risa, pero caramba, son casos reales y pues se requiere cambiar estos paradigmas culturales. Y regresando al tema que tenemos y bueno, nada más por citar mi página, www.lgc.com.mx o www.legalglobalconsulting.com, pero oficinas en 13 ciudades de este país, pero hablo de México, los que nos escuchan en Estados Unidos, pues ahí no. Pero, hombre, es increíble, de verdad, Pablo Eduardo, tendremos que hacer pues esta apología, vamos, tendríamos que hacer alusión a los refranes populares que dicen que los bienes son para remediar los males, ¿no? Y la gente solamente así hipoteca una casa cuando hay un mal, cuando hay una necesidad, pero caramba, no entendemos que un bien inmueble, por ejemplo, puede ayudarnos a comprar otro inmueble, ¿no? Y es ahí donde la deuda la vemos como mala, otra vez un tema cultural, cuando la deuda puede ser muy buena, si es que esa deuda de paso no la pagas tú, como se logra con algunos productos que tenemos en Vive las Rentas, muchachos. Sí, adelante, Eduardo. No, pensaba en algunos de los departamentos, por ejemplo, de los penthouse en Smart Depas, ¿no? Que Eso tú es. puedes comprar, que ya están listos, los puedes empezar a rentar desde el día uno, están enfocados a alta rentabilidad, tienen el tema de lock-off, en donde puedes rentarlo ya sea de 3 recámaras o de 2 y 1, y entonces te adaptas a toda la versatilidad del mercado y tienes un producto que se paga solo, donde tú pagaste una fracción del producto y además tienes un activo inmobiliario que puedes disfrutar cuando quieras ir a Tulum, ¿no? Eso como que cumple todos los criterios. Pero perdón, Pablo, solo quería platicarles de esto que me emociona, que además quedan como 3 nada más ya, pero bueno, Sí, para los que quieran genial. aprovechar. Ajá, sí, el tema del apalancamiento también lo hemos ido trabajando más y de hecho en nuestro seminario Momento Cero damos varios ejemplos de cómo puedes con poco dinero empezar a hacerlo crecer, ¿no? Y sobre todo a partir de estas ganancias de capital, del apalancamiento. Pero en general lo que quería mencionar es que el ejemplo este que puse hace un momento de nuestro alumno Guillermo Santillán, la diferencia entre él y la otra inversionista había hecho su dinero en Bitcoin y en otras inversiones pero no sabía calcular el ROI. No, no lo calculó. Sí, hay mucha gente que no sabe calcular un rendimiento básico, que no sabe calcular los intereses. Entonces, al final, pues no sabes si es mejor rentar que comprar, porque volviendo, Luis, a estos dichos populares, en el mundo latino se dice mucho esto, ¿no? Pues mejor comprar, no tires tu dinero con la renta. La familia ya que vive en una casa propia es así como ya ha alcanzado un objetivo en la vida. Y esto que estamos hablando hoy en el programa del leaseback, de rentar una propiedad que era tuya, es como ir al revés, ¿no? O el ejemplo de la hipoteca inversa que estábamos diciendo de las personas mayores, también es ir al revés, ¿no? En lugar de dejarle herencia a tus descendientes, te lo vas comiendo. Pero es que al final esas decisiones tienen que estar basadas en la rentabilidad. O sea, si una renta donde tú vives o donde tienes tu negocio te daría una rentabilidad muy baja, es mejor pagar renta. Entonces, en todos aquellos lugares donde puedas vivir o tener un negocio
por 5%, 4%, 3% menos del 5%, digamos. Respecto al valor de la inversión, pues es mejor rentar ahí y tu dinero tenerlo en otro lado que te dé el 10, el 12, el 15, como las propiedades que hacemos en Vive de las Rentas. Entonces, es clave saber calcular bien el ROI, y un porcentaje alto de nuestros alumnos, cuando entran a nuestros cursos, nos declaran que no saben calcularlo. Esto debería ser una lección que debería estar en los cursos de primaria y secundaria, ahora que mis hijos están calculando hacer algoritmos y cosas súper complejas, pero les digo que calculen un 10% de descuento y no saben hacerlo. Entonces, el ROI en los libros de la SEP, Luis. Eso es algo increíble, Pablo, así como las finanzas personales o la educación financiera debería estar en los libros de la SEP, o los padres deberían de preocuparse por enseñárselos a sus hijos. Todos debemos de calcular, por ejemplo, para calcular este ROI se necesita saber cuánto vale mi propiedad, cuánto vale la plusvalía. A mí me encanta hacer esta pregunta en las conferencias, y el 90% de las personas no saben cuánto vale su casa hoy, saben en cuánto compraron y creen que la compraron en 1 millón hace 7 años, hace 20, pero no saben cuánto vale hoy. Y para calcular ese return of investment es indispensable entender cuánto vale hoy la propiedad, porque en esta parte de la que yo hablaba del reciclaje inmobiliario, pues tiene que ver con eso, ¿no? Yo no sé si mi propiedad está haciendo negocio, porque así como hay plusvalía, y hemos hablado aquí de todo lo que impulsa esa plusvalía cuando se le añade valor a la tierra o a las zonas, pero también hay minusvalía, hay situaciones que suceden alrededor de mi propiedad que pueden hacer que valga menos, y es ahí donde, hablando de refranes otra vez, lo que no deja, dejarlo. En ese contexto, creo que es muy importante que, y coincido con Pablo, que se enseña a todos a calcular una plusvalía, a calcular un return of investment o ROI en la primaria, porque pues si no, no podemos entender y conceptualizar que los inmuebles pueden ser un gran negocio. Y hablando de esto, quien quiera tener inmuebles con una alta plusvalía y además que se puedan pagar solos, como lo planteábamos, con una hipoteca, por ejemplo, los penthouse de los que hablaba Eduardo Aguilera, los invito a que nos pidan una sesión de coaching sin costo, una sesión de coaching con nuestro equipo patrimonial para que conozcan nuestros departamentos, y podemos nosotros tramitarles el crédito también con mucho gusto, para obviamente que tenga un historial crediticio sano. Escríbanos por favor en www.vivedelasrentas.com, o encuéntranos en todas las redes sociales, como Viverrent o Vive de las Rentas. Pero si quieren mandarnos un mensaje personal, por favor, con mucho gusto les damos esta sesión. Encuentran a Pablo como Pablo, Maestro de las Rentas, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en OnlyFans. OnlyFans todavía no, pero bueno, ahí encuentran a Pablo, Maestro de las Rentas, a Eduardo como Eduardo Viverrent, y a mí me encuentran igual en Meta, en Instagram, en Facebook, en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Además, estas oportunidades se acaban porque lo que está pasando en lugares como Tulum, como Bacalar, es que se están terminando las oportunidades de que usted se suba a estos momentos cero. Pregúntenos, por favor. Yo le agradezco el favor de su atención. Nos vemos la próxima. Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.